Buenas tardes, niños, niñas, bienvenidos a esta nueva actividad denominada ¿Cómo se producen los recuerdos? Parte 1, semana 20, día 3, área ciencia y tecnología. Propósito: identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Mis acuerdos de convivencia: sigo la secuencia de la actividad con atención. Permanezco conectada en el grupo de WhatsApp mientras estoy desarrollando la actividad. En la actividad anterior, identificaste información sobre los recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. También reflexionaste sobre algunos autores que narran historias. El día de hoy vas a identificar a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, averiguarás cómo y dónde se almacenan estos recuerdos. Empecemos, niños, con el desarrollo de la actividad. ¿Recuerdan en qué momento de sus vidas aprendieron a hacer figuritas de papel? Por ejemplo, yo recuerdo que lo aprendí en educación inicial. Ahora van a completar el cuadro según corresponda. ¿Qué has recordado de tus años de educación inicial? ¿Qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? Escribe en la línea el nombre de la figura. Aquí van a completar, niños, en este recuadro. Luego van a colocar el nombre de la figura que ustedes recuerdan que hicieron cuando estaban en inicial y cómo lo elaboraron. ¿Qué pasos siguieron para poderlo elaborar? Ahora, niños, una vez que has completado el cuadro, vas a escribir la pregunta de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Para ello, vas a escribir una o dos posibles respuestas a la pregunta de investigación. Estas respuestas o estas ideas van a ser muy interesantes. Recuerda que son tus hipótesis. Para ello, vas a necesitar elaborar un plan sencillo de investigación. Para ello, vas a elaborar un plan sencillo de investigación, pero vas a tener en cuenta lo siguiente. ¿Sobre qué voy a investigar? Entonces, ¿sobre qué, niños, vamos a investigar el día de hoy? ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Entonces, esas dos preguntas vamos a investigar el día de hoy. ¿Qué más continúa en nuestro plan sencillo de investigación? Buscaré información confiable. ¿Dónde lo voy a buscar? En materiales de lectura, que puede ser en libros, en videos, en internet, haciendo entrevistas a expertos, etc. Luego que he buscado la información, voy a analizar y organizar la información. ¿Cómo voy a analizar y organizar la información? Elaborando organizadores de información, de repente elaborando un resumen, respondiendo a fichas de preguntas, etc. Ahora que ya tenemos un plan para poder responder a la pregunta de investigación, vamos a llevar a cabo la ejecución de este plan. Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas de investigación, te invito a leer el texto. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1. ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder esta pregunta te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado, porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Se almacenan en el cerebro. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células, partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas. Aquí, niños, se están observando neuronas. Esta es una neurona. Una neurona también tiene partes. Estas ramificaciones que ustedes están observando cortas se llaman dendritas. Estas ramificaciones cortas se llaman dendritas. Y una prolongación mayor llamada axón.
También tenemos el cuerpo o soma. Aquí es donde se encuentra el núcleo. Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas o miles y millones de neuronas. Y además, es necesario que se formen conexiones entre ellas. Hay dos tipos de recuerdos: los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábito. Tus recuerdos de conocimiento de geografía, historia, ciencia y también tus recuerdos personales, por ejemplo, general de las cosas, son tus recuerdos personales. La primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, etc. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes del cerebro llamadas corteza cerebral. Aquí también tenemos, niños, está señalado la corteza cerebral e hipocampo. Aquí también está observando el hipocampo. Tus recuerdos de hábito son los que se refieren a cómo hacen las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro: debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala, y el encéfalo. Es un corte del cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. Aquí estamos viendo la amígdala y el hipocampo. Como puedes ver, en la formación y almacenamiento de los diferentes está comprometido todo tu sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan estos circuitos, como cuando enciendes las luces de tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Posteriormente los voy a invitar a observar un video. La neurona. A principios de este siglo, el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal descubrió que en el tejido nervioso existían unas células especiales llamadas neuronas, conectadas entre sí con un elevado grado de orden. Las células nerviosas, o neuronas, son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. En una neurona se distinguen tres partes fundamentales: un elemento central o cuerpo neuronal, unas ramificaciones cortas llamadas dendritas y una prolongación mayor llamada axón. Aunque las neuronas no llegan a tocarse entre ellas, están en continua comunicación a través del finísimo espacio sináptico. Cuando una neurona transmite el impulso nervioso, envía unas sustancias llamadas neurotransmisores desde su axón hasta las dendritas de su vecina. Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas. En nuestro sistema nervioso hay unos 100 billones de sinapsis o conexiones, un número mucho mayor que el de las estrellas del universo conocido. El cerebro es un consumidor muy exigente. Incluso cuando dormimos consume la cuarta parte de las calorías que quema nuestro cuerpo. Y sin embargo, funciona como una máquina de un rendimiento energético extraordinario. Los impulsos eléctricos que transmiten las neuronas viajan a todos los rincones del cuerpo a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Para realizar una acción, el cerebro selecciona las neuronas apropiadas para que el cuerpo ejecute esa acción y no otra. Luego tenemos la memoria y sus clases. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Los científicos reconocen 3 clases de memoria que te sirven para guardar los recuerdos: la memoria sensorial, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. La memoria sensorial, como su nombre lo dice, es cuando actúan los sentidos y dura muy poco, menos de un segundo. Esa memoria almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos: formas, colores, sabores, sonidos.
Esta información la tendrás a disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. Luego tenemos la memoria de corto plazo. Esa dice, una duración limitada. Por eso dice corto plazo, ¿no? Ahí entra una parte de la información que viene de tus sentidos. Luego tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Luego tenemos la memoria de largo plazo. Tu cerebro almacena información por mucho tiempo, pues dice largo plazo, por mucho tiempo. Para eso primero codifica la información. Luego guarda la información en un almacén donde estará muy ordenada. Entonces, las funciones de esa memoria son retener la información y guardar la información que es útil. Los mecanismos de recuerdo. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música, incluso ir en bicicleta. Hoy se sabe que la red de neuronas con múltiples conexiones están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa, las luces del televisor, el refrigerador y también las luces de las calles, las de tu vecino, etc. Luego que hemos leído la información y la hemos analizado, vamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clase de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro 1, cuando hemos iniciado, niños, la actividad. Transcribe el cuadro y los dibujos del siguiente cuadro a tu cuaderno. En la primera columna, marca con una X el lugar o lugares donde crees que se guardaron tus recuerdos personales. En la segunda columna, escribe los nombres de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura de papel. La figura que tú elegiste puede ser un barquito de papel, puede ser un avioncito, lo que ustedes recuerden que hicieron cuando estuvieron en educación inicial. Entonces aquí van a escribir la segunda columna, escribe los nombres, ¿no?, de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura de papel. A continuación, niños, elaboramos el producto del día. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Recuerda escribir 1 o 2 argumentos con que sustentas tu respuesta. También debes revisar tus respuestas iniciales, o sea, tus hipótesis. Así podrás confirmarlas o rechazarlas. Eso lo vas a escribir aquí, niños. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? A continuación vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se forman las conexiones neurales? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿Qué clase de recuerdos existe? ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? ¿Qué clase de memoria existe? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Qué funciones cumple cada clase de memoria? Finalmente, revisa con tu familia tus anotaciones, los cuadros que elaboraste, los gráficos que te hemos presentado y las respuestas a la pregunta de investigación. Comenta la importancia de conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos de la memoria. Que has conversado con tu familia, vas a responder las preguntas finales de la actividad. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente?
Nos vemos, niños, mañana. Cuídense mucho. Tipo de recuerdos: